Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora. Viendo la situación nacional del país, el día a día, uno a veces se pierde en algunos puntos de la cotidianidad. Un video de una situación calamitosa, un titular de periódico, un comentario de la gente sobre un tema. A veces desvían a uno de la realidad de lo que somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta noche yo me permití la osadía y obtuve el lujo de invitar a un personaje de la nación, a un intelectual, a un profesional brillante con quien se puede hablar de cualquier tema, el doctor Nelson Espinal Báez. Con él voy a conversar esta noche sobre temas de la actualidad, del panorama nacional, de la situación política de cara a lo que es la democracia, los partidos, el proceso electoral. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué no? ¿Qué necesitamos? Converso con el doctor Nelson Espinal Báez después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros en este conversatorio, como cada noche aquí en Oye País por Colorvisión. Tengo la oportunidad hoy, como le decía en la presentación anterior, tengo la oportunidad de conversar con un personaje de nuestra sociedad, con una persona interesante, una persona con la que se puede discutir, con la que se puede disentir, y uno termina tan apabullado por sus formas y por sus razonamientos que hasta termina dándole la razón. Eso me ha pasado en otras entrevistas anteriores. Hace tiempo que no conversábamos, pero qué bueno tener esta noche aquí de nuevo a Nelson Espinal Báez, un hombre de Santiago, pero que nos hemos robado aquí en la capital. Lo tenemos aquí, un hombre del país que está siempre presto a dar de sus conocimientos como consultor, como especialista en trabajar situaciones de crisis, abogado, politólogo, un hombre con mucha experiencia en lo que es nuestra sociedad, en lo que es nuestra vida y lo que son los puntos focales para tratar de aunar esfuerzos y avanzar en este país. Gracias por acompañarme de nuevo, Nelson. Un placer, de verdad. Qué placer estar contigo. De verdad que sí, querido amigo. Sí. Un gran placer. Me debes unos cafés, pero eso después del programa vamos a ver cómo los cuadramos. Te pago con intereses. Yo espero. Me gustaría comenzar este conversatorio contigo con una reflexión. Yo tuve una reflexión en estos días y escribí mi artículo en el Listín Diario, mi último artículo, precisamente sobre el tema. Tuve una reflexión, me extrañó mucho, me causó cierta curiosidad el ver que en la encuesta, la última encuesta publicada que ha hecho mucha fama en el país, la Gallup RCC Media, había un renglón abajo donde planteaba la opinión del dominicano sobre sus políticos, sobre los partidos, sobre la democracia. Y los datos que arroja esa encuesta,
estoy poniendo ahí en pantalla para que veamos los datos que arroja esa encuesta. A uno hasta frío se queda. La gente no le importa quién gobierne, no le importa la democracia. Los partidos no tienen importancia ni los políticos para ello. Yo creo personalmente que no es así. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente piensa así? ¿Qué ha pasado, Nelson, en tu forma de ver las cosas? Sí. Mira, la democracia es el único sistema, como sabemos, el único sistema capaz de contener alto grado de contradicciones y conflictos. Y con ello la democracia en sí misma se transforma. Nosotros vivimos un sistema de apertura democrática a partir del ajusticiamiento del dictador Trujillo en el 61. Vino ese interregno, ¿no?, del 61 hasta el 66. Revolución de Abril, gobierno de Don Juan, gobierno provisional, ahí hubo de todo. Que hubo de todo. Gobierno, golpe de Estado, gobierno de facto, revuelta, intervención. Tenemos de todo. Ahí tenemos de todo. Hay un libro sí. completo. Vino el proceso del 66, gana el doctor Balaguer, en la forma en que ganó, no nos vamos a poner a analizar este tema ahora, y la democracia ha evolucionado en nuestro país, vamos a ser honestos, y vamos a ser agradecidos del liderazgo democrático. Vino esa etapa de los 12 años del doctor Balaguer, con sus defectos, con sus limitaciones, con sus violaciones a los derechos humanos. Vino el cambio del 78, evolucionamos, hubo un cambio pacífico, con tensiones como siempre. Es que si no seríamos aburridos. Exactamente. Vino el 86, volvió el cambio, volvió el doctor Balaguer, después finalmente otra crisis del 94. En el 94 se hizo un pacto por la democracia, elecciones en el 96, gana el doctor Fernández y no entra una nueva generación. Y entran unos nuevos actores, el doctor Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, hoy Luis Abinader. ¿Qué sucede? El país hoy, la sociedad dominicana, tiene como por seguro la importancia, tiene como por seguro la funcionabilidad de nuestra democracia. O sea, hay una generación importante que nacieron a partir de los 70, 80, que creen que esto es por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, que no es un proceso que no ha sido un proceso tortuoso, con sube y baja, con azonadas, con fraudes electorales, con todas las historias tradicionales de los procesos de países democráticos. Que yo digo, Nelson, que si no hubiésemos tenido una democracia más o menos funcional, la crisis del 94 nos hubiese llevado Totalmente. Eso nos ayudó y había un liderazgo además de eso que la sostuvo. Un liderazgo en la sociedad civil, un liderazgo político capaz de contener, vuelvo al origen de la conversación, alto grado de contradicciones y conflictos y gestionar los mismos por los parámetros democráticos. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves esa encuesta que tú bien la señalas y que te felicito por observar, no lo coyuntural, sino eso que es estructural, tú te das cuenta que creemos que la democracia está como respirar, como el oxígeno. Hay oxígeno, sí, hay oxígeno. Sí. Hay oxígeno y tenemos democracia. ¿Qué sucede? Al tenerlo, los norteamericanos usan una palabra que me gusta, for granted, como porque sí, porque es seguro, como el oxígeno, no lo valoramos. No lo valoramos. Óyeme, tú puedes estar en desacuerdo o de acuerdo con el gobierno del presidente Danilo Medina, pero hubo un proceso pacífico y entregó pacíficamente. Tú puedes estar de acuerdo con el expresidente Fernando o en desacuerdo, pero entregó pacíficamente. Tú puedes estar de acuerdo con el presidente Luis Abinader Corona y cuando termine su mandato en 4 o en 8, va a entregar pacíficamente, sea quien sea. Hay una madurez democrática. Cumpliendo un establecimiento institucional. Cumpliendo un establecimiento institucional. Que se modificó la Constitución en tal momento, que hubieron aquello, que se usó la mayoría para aplastar en un momento. Parte del juego político. Pero no es la hecatombe, no es la crisis de institucionalidad política, no es la crisis de las instituciones políticas. ¿Qué sucede, querido amigo y a los amables televidentes? Que creemos que eso viene como viene el oxígeno.
y no nos recordamos que la gran importancia de la democracia es practicarla diariamente, es sostenerla diariamente, tanto en nuestro quehacer, en la vida pública, cuando asumimos funciones públicas, como en la vida privada. ¿Y qué es democracia en la vida privada? Respetar el tráfico, el agente policial de tránsito que te para porque estabas hablando con el celular. A mí me ha pasado. ¿Y qué yo hago? Me paro a la derecha y lo primero que yo bajo el vidrio y digo, metí la pata, excúseme. Eso es democracia, queridos amigos. Claro. Metí la pata, excúseme. A veces me puso la multa y otra, oye, pero usted es tan sensato que lo voy a dejar pasar. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Eso es democracia, esa madurez ciudadana que se va construyendo en lo individual y privado y en lo público, en la cosa pública, en la vida pública, como diría Hannah Arendt, donde nosotros contribuimos a que ese sistema fortalezca y cree raíces en los procesos de toma de decisión de una nación, es la clave para pasar a un nuevo estadio de desarrollo institucional de nuestro país. Conversando con algunos amigos sobre este mismo tema, habían corrientes de ideas que las concluyo de una forma entendible. Quizás los procesos de lucha contra la corrupción, que es una demanda de la sociedad, porque hay veces que la gente entiende que esto se ha desbordado y que por el camino que vamos no puede pasar, que hay que contenerlo. Bien, y no en la República Dominicana, en América Latina y en el mundo, pero en América Latina y lo extrapolamos a nuestro país. Nosotros tenemos que vernos, no es que lo que pasa en Honduras no me importa, lo veo como un ejemplo, pero lo veo primero lo que pasa aquí. De que esas últimas situaciones han enfocado que los políticos han estado muy involucrados en acciones por encima de la ley, o sea, violatorias de la ley, como es el caso de robarse el dinero público, como es el caso de participar en asuntos del crimen organizado, del narcotráfico y todo esto. Sin embargo, con todo y eso, y con todo ese descreimiento que quizás a nuestra juventud, principalmente, que no entiende ni conoce esos antecedentes de lo que tú hablas y no puede relacionarlo con esto, puede ver que, ¿para qué los políticos? Y entonces yo decía en mi artículo de esta semana que hablaba sobre el tema, que ahí está el peligro de los outsiders. Esa gente que no sabe cómo se maneja el Estado ni cómo la política tiene esa importancia y trascendencia para mantener un sistema como la democracia. Y yo pongo un ejemplo, yo lo pongo. Chávez, por ejemplo, surge de los cuarteles. Y entonces, por el fracaso de los partidos en Venezuela, los copellanos y adecos. Entonces, uno dice, estamos en República Dominicana en una situación, en un camino que podíamos deteriorarnos hacia estadios de esa naturaleza o simplemente estamos recibiendo señales para que eso no ocurra. Según el libro de La rebelión de los náufragos que estoy leyendo en este momento, un libro que publicó ya hace muchos años sobre el proceso de Venezuela, hay similitudes al proceso de Venezuela, hay similitudes. La gran diferencia está en que Venezuela pasó primero que aquí y vemos ese espejo para que no nos suceda. ¿Qué es lo que yo digo? Las experiencias que debemos ganar. Lamentablemente para los amigos venezolanos, sí. Lamentablemente para los amigos venezolanos, pero la suerte que tenemos es que vemos ese espejo y decimos, espérate, esto no. Pero volviendo, vamos a decir, a lo estructural que tú estás compartiendo, que es muy interesante. Fíjate, el chavismo es a la izquierda, lo que, desde mi punto de vista, lo que es el trumpismo a la derecha. Sí. Una distorsión de los valores de izquierda y una distorsión de los valores de derecha. Donde un líder particular, no vamos a analizar ni a Chávez ni a Trump, particular, destruye, en el caso de Chávez, destruye una nación, la destruye, con el auspicio y el apoyo entra con el auspicio y el apoyo de todo el poder económico y de todo el mundo, logra hacerse con el poder, implanta un régimen de extrema izquierda, y destruye las instituciones. La diferencia, el trumpismo, vamos a decir, de derecha, intentó lo mismo,
intentó lo mismo, con la diferencia en la tradición y la fortaleza de las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, querido amigo. Y por eso volvemos a la reflexión original. Esa es la importancia de creer y valorar y profundizar las raíces de la democracia y de las instituciones democráticas, porque son el límite para esos egos desbordados que se creen que se creen superior a una nación, que se creen superior al bien y el mal, que se creen superior, que primero su ego, segundo su ego y en tercer lugar su ego. Su ego. Su ego es todo. Todo. Y por sus apetencias personales son capaces de destruir una nación. No importa. O sea, tú analizas esos liderazgos que le llaman mesiánicos, que para mí son fáusticos. Son fáusticos, sí. Realmente, no, son egoicos, son capaces de destruir las instituciones, los partidos políticos. El Partido Republicano, que es el partido de la ley y el orden en Estados Unidos, en Norteamérica, la tradición, para que el amable televidente entienda o comparte esta reflexión, el Partido Republicano es el partido de la ley, el orden, los valores familiares, la cultura y la cultura tradicional norteamericana. La identidad americana. La identidad y el liberalismo económico. Donald Trump no se conoce por el respeto a la ley, no se conoce por el orden, no se conoce por una visión liberal de la economía, por el contrario. Al contrario, es una visión autárquica de aislamiento económico que le dio la espalda a Europa. Lo estamos metiendo en política internacional, pero al final es lo mismo. Que le dio la espalda a Europa en sus 4 años porque América primero. Y no se ha dado cuenta todavía que si Europa cae, 3 días después cae Estados Unidos. Ese es el ABC de la visión occidental del mundo, del planeta. Entonces, fue capaz de hacer todo eso y es capaz hoy de hacer eso y más para él salvarse. Pero así vimos el chavismo, así vimos el madurismo y así vimos estos extremos de la visión mesiánica, que es más bien fáustica de la política, donde el ego prima sobre las instituciones, donde el ego prima sobre los intereses nacionales. Sin entrar en ideologías, profundizar en ideologías, el ejemplo de Cuba, que en su momento tuvo quizás su razón de ser, que en su momento fue heroico, que fue importante, como al paso de los años Cuba se ha quedado estancada en un continente que lucha día a día por superarse, a 100 millas de las costas de la Florida. Exactamente. ¿Cómo es posible? Pero mira, tú mencionabas algo así de pasada, y yo también, pero que en este escenario que vivimos los dominicanos, tenemos un problema, a mi juicio. Mientras esa nueva generación que sube en República Dominicana y no conoce la fortaleza de ese liderazgo que nos llevó al punto de esta democracia y de estas libertades a la dominicana, como yo le digo, pero que funciona. Esos liderazgos no están. Uh-huh. Tenemos un relevo de liderazgo muy rápido. Nuestros líderes se murieron en 10 años prácticamente. Los líderes que fueron presidentes y que no fueron presidentes, Peña Gómez, Balaguer, Bosch, Magluta, Peinado, si tú te pones a ver, Salvador, la grandes gente, Don Antonio, la gente que hizo, que formó, que luchó por esa democracia, se nos fueron muy rápido. Sí. No hubo la oportunidad de hacer relevos en la sociedad y entonces nos encontramos con jóvenes brillantes, digo yo, presidente Leonel Fernández, de esa nueva generación, jóvenes ya no son tan, no son tan jóvenes, están un poquito más viejos. Luis Abinader. Sí. O sea, para poner 2 así rápido, vemos ese nuevo liderazgo, pero la gente como que no le ve esa fortaleza a esos grandes líderes para seguirlos. Entonces uno dice, nos encontramos en este escenario incluso de preelectoral o dentro ya de un proceso de camino a unas elecciones un poco desguarnecidos. Nelson. Mira. Digo desguarnecido del liderazgo, de ese liderazgo fuerte que cuando dice por aquí es por aquí. Digamos que ese liderazgo fuerte se ve en todas las esferas de la vida pública nacional. La Iglesia Católica, por ejemplo, se ha visto eso en varios espacios. En el empresariado en un momento determinado. Sí, no, exacto.
Recuerda aquella época de Don Payo Ginebra, ¿no? Oh, claro, Papianarri, Payo Papi Ginebra, Ginebra, Urrache. Había... Eran titanes del mundo empresarial que enfrentaban abiertamente a los gobiernos, ¿no? Pero, por supuesto, en el mundo del periodismo, don Germán Emilio Ornes, don Rafael Herrera, Molina Morillo. O sea, era Freddy parte... Gatón Arce, era Correcto. Era otra época. A ver, digamos que desde el punto de vista del análisis de los liderazgos, vamos a empezar por ahí, del análisis de los liderazgos, evidentemente son liderazgos diferentes. Son liderazgos diferentes, son liderazgos propios de bajos niveles institucionales o bajos niveles de institucionalidad y mucha necesidad de liderazgo democrático, porque la institucionalidad es baja. Pero cuando suben los niveles de institucionalidad, tienden a bajar los liderazgos mesiánicos. Son como un tubo de ensayo. Sí. Sí. En esa época, los 60, los 70, hasta parte de los 80. Guerra Fría. Estos liderazgos que creían, y en América Latina lo vimos también, estos liderazgos que creían en la democracia, que fueron líderes, don Alejandro Grullón, por ejemplo, en el mundo empresarial, claro. Eran demócratas con bajos niveles en un país con bajos niveles de institucionalidad. La democracia americana ha ido elevando sus niveles de institucionalidad. Y la necesidad de estos liderazgos fuertes en la iglesia, en el empresariado, en el periodismo, se ha ido compensando con más niveles de institucionalidad. Y tú tienes el caso hoy del sistema de justicia. Lo que vimos en la evolución del sistema de justicia, tenemos que decir y agradecer que el sistema de justicia de hoy es mucho mejor al que teníamos hace 30 años. Claro. Mucho mejor. No estoy diciendo que es bueno, no estoy diciendo que es perfecto. Con virtudes y defectos, para decirle así. Pero lo que teníamos hace 35 años, por amor de Dios, yo ejerzo mi profesión de abogado al lado de mi padre. Y con 17 años empecé a cargarle el maletín y yo veía estos tribunales y aquello me daba pánico. Lo de hoy no es así, ni el Ministerio Público, ni los jueces. ¿Qué falta? El tránquenlo y que resuelva en justicia. Tránquenlo, por amor de Dios. Y yo digo, ¿Tú no se acuerdas, perdón, que en los cuarteles había un letrero que decía, los comunistas son los enemigos de la patria? Claro. Por Dios, yo no postulo por el comunismo, pero que tu ideología te haga enemigo de una patria, eso es antidemocrático totalmente. Claro, y yo recuerdo aquella no era una frase, era una decisión. Cuando encerraban a una gente 3, 4, 5 años y no le pasaban causa de muerte, condenaban a pena cumplida. Exacto. Es una violación mayor del derecho de un hombre, a pena cumplida. Eso era un despropósito. Querido amigo, le voy a contar esta historia. Cuando yo estudio Derecho en Santiago, además de trabajar con mi padre, yo hago lo que se llama en aquel momento la práctica jurídica en los tribunales. Claro. Y los estudiantes de Derecho en la Madre y Maestra de Santiago teníamos que asistir al abogado de oficio del tribunal en casos. Y me asignaron un caso. El primer caso que yo trabajo, un caso penal. Yo estoy trabajando con el abogado de oficio, yo preparo mi caso y todas las cosas. Y yo estoy postulando al lado del abogado de oficio y yo le propongo al abogado de oficio la libertad del reo por esto, y hago mi cosa bien, muy linda y muy teórica, muy linda y muy teórica. Y el abogado de oficio me mira y dice, sí, está muy bien. Pero la ley dice esto y esto, y dice que máximo 1 año de prisión. Él tiene 14 meses. Yo voy a pedir prisión cumplida y lo va a sacar. El realismo, ¿no? Del que tiene ruedos en los tribunales. Digo, pero es verdad. Pidió eso mismo y salió en libertad ese mismo día. Sí. Un individuo, mi primer caso como estudiante, fue un caso donde un individuo tenía 14 meses en una prisión. Había sido injustamente llevado a prisión. Yo quería demostrar su inocencia en audiencia y el abogado de oficio con mucho realismo, no, espérate. Vamos a resolver esto. La ley dice 1 año máximo, ya tiene 14 meses, prisión cumplida. No importa si es inocente. Sí, o es culpable. Y ya, porque efectivamente, para los amables televidentes, como explica Rudy, en esa época era así. Sí. Era así, 14 meses.
14 meses en prisión sin pasar la audiencia. Y de ahí los presos políticos se justificaba, por política ni se diga. Ni se hablar. La famosa granada y la pistola con la numeración limada y cualquier cosa que pasara. Eso que tú dices es correcto. Ha cambiado el sistema de justicia todavía con sus virtudes y defectos. Y todavía sí tiene que cambiar más, como tiene que cambiar todo más y tiene que seguir cambiando. Pero yo creo que el salto que se ha dado, cuando uno extrapola aquello, cualquier cosa, ese ejemplo que estamos diciendo, al sistema como se maneja hoy, es del cielo a la tierra, Nelson. Y esas son las bases de la justicia, la base precisamente de una institucionalidad y de una creencia en un sistema. Por eso decía yo en un artículo en días pasados, y quiero aprovechar para conectar esta conversación, conectando las movilizaciones que se dieron en República Dominicana a partir de enero del 2017, unas movilizaciones ciudadanas que tuvieron su razón de ser precisamente en la anticorrupción, en la no impunidad, etc. La Marcha Verde del 22 de enero. Del 22 de enero del 17, que fue un clamor nacional, en un origen muy ciudadana, y que no me voy a poner a analizar este proceso per se, pero sí quiero resaltar lo siguiente. Fue y es una necesidad de no impunidad, de respeto a la ley, de no corrupción. ¿Qué es lo que quiero llevar en este momento de la corrupción, en esta reflexión? La necesidad de reformas institucionales que fortalezcan el Estado de Derecho, que fortalezcan el sistema de justicia, que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en República Dominicana. Esa es la tarea más importante. Si queremos que haya, que se lleve al tribunal o a los tribunales a quien hayan faltado, claro que sí, lo queremos, pero que también hayan reformas que fortalezcan nuestro sistema de justicia, que fortalezcan la transparencia, que fortalezcan la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque de este proceso de cambio que se inició en el 2020 no se complementará si no hay reformas concretas en este sentido. En este punto yo quisiera que me permitan una pausa, y ustedes, amigos, me permitan una pausa, porque yo voy a tomar esa última reflexión tuya, Nelson, para iniciar este segundo bloque. En el punto, precisamente, de la necesidad de que hayan sanciones y ejemplos, pero de la necesidad de que eso sirva con las reformas necesarias para evitar la recurrencia nueva vez de este tema. Con tu permiso, Nelson Espinal Báez, con quien converso esta noche. Para mí es un honor analizar estos temas con una persona que no le pone a nadie ni le quita a nadie, analiza la realidad de nuestro país. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, en este conversatorio con Nelson Espinal Báez. Y reafirmo el Báez porque me dio la explicación del Báez. Y yo no sé leer, pero sé dónde dice peligro.
Entonces, en la parte anterior, Nelson, y yo me permito decirle Nelson porque es mi amigo, Nelson planteaba algo importante. Y es que con todas estas situaciones que ocurren cotidianamente, sí, vemos, hacemos cosas buenas y qué bien, y se sanciona o se cambia esto, pero si no transformamos el país, si no dejamos estructuras fuertes con reformas confiables, que la gente crea en ellas, que vea su valor y que tengan su valor en sí misma por lo que producen en nuestro marco institucional, estaremos siguiendo una rutina cotidiana. El tema, por ejemplo, de lo que hablábamos anteriormente, de la sanción a la corrupción, se quedaría en el aire si el gobierno actual, por ejemplo, pienso yo, no logra establecer mecanismos fuertes que nos eviten la consecución de situaciones como la que estamos denunciando y la que estamos juzgando en los tribunales. Porque estaremos poniendo un parche de una situación anterior y seguimos con la situación actual. ¿Qué dice la gente en esa misma encuesta que yo le mencionaba? La gente cree que la corrupción sigue. Y dice la mayoría de la gente, casi un 70%, no es tan fuerte como la del anterior gobierno, pero sigue. O sea, en esto que habla Nelson, y es lo que yo interpreté al final del bloque pasado, es que debe haber un sistema institucional, reformas claras en la administración pública que nos eviten la consecución de esta situación. ¿Te interpreté mal? Perfectamente bien, impecablemente bien. Es la obligación político-institucional del cambio, voy a repetirlo, es la obligación político-institucional del cambio como gobierno, como propuesta de país, como oye país, Sí. como oye país, es la propuesta político-institucional del cambio ante las movilizaciones nacionales iniciadas en enero del 2017. Es la aspiración legítima de la República Dominicana, de la ciudadanía consciente de Puerto Plata, de Santiago, de La Vega, de Bonao, de la capital, de todo el país, que dicen, espérate, las virtudes de los gobiernos del PLD las hay. No tengo esta visión satanizando al PLD. Sesgada. No, jamás. Tú traes a alguien aquí del PLD y te enumera extraordinarias acciones de ellos. Pero la gran limitación fue la enorme corrupción. Entonces, ahí está la justicia haciendo su trabajo. Perfecto. Que lo haga y que lo sigan haciendo contra los pasados, contra y contra los que vienen. Un sistema de justicia fortalecido. Perfecto. Pero también pongámosle pestillos, candados doble a la administración pública con reformas concretas en múltiples temas. Están ahí. Sí. Están ahí. En múltiples. Y deben ser articuladas y llevadas al Congreso de la República para que se conviertan en reformas de ley, en reformas institucionales y que traduzca esa necesidad, esa aspiración ciudadana en políticas públicas que fortalezcan el sistema democrático, el Estado de Derecho y las instituciones, y el fortalecimiento de las instituciones. ¿Por qué? Porque una de las carencias ciudadanas es, ante la falta de fuerza institucional, queremos el hombre, el fuerte, lo que llaman el machismo político. Ante la falta de poder de las instituciones, queremos la fuerza del Trujillo que tenemos detrás del oído. La frase famosa, el que tenemos un Trujillito dentro. Sí. ¿Por qué? Porque creemos que es la decisión de un hombre, y digo hombre, no digo hombre o mujer, no, porque es puro machismo, de un hombre. En el sentido humano. Sí, porque es machismo, una visión machista de la política.
y no en el poder reglamentador, regulador de las instituciones democráticas, donde no es porque yo tengo más fuerza que tú, es que las instituciones funcionan, porque la ley se aplica así, sin tener que recurrir al macho alfa que haga cumplir la ley. No. Y que debe ser para todos. Para todos. Para todos. Para el rico, para el pobre, para el político, para el poderoso, para el no poderoso, para todos. Los que hablábamos al principio, me agarró el tráfico hablando por el celular. ¿Qué dije? Excúsame. Sí. Metí la pata. ¿Metí la pata? Sí. No, metí la pata. Eso es respetar las instituciones en algo sencillo, vamos a decir, en algo, una cosa sencilla, pero es el poder institucional que me está parando a mí. Es el poder institucional que me está parando. Claro. Entonces yo respeto esa institución encarnada en ese tráfico. Y él articula un procedimiento hacia mí como conductor. Pues en todo debe funcionar así. Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque ahora con el caso de Donald Trump uno puede ver que haya cierta situación de política y todo esto, no cabe duda de que la justicia es altamente respetada, altamente valorada y altamente confiable. Ahí está el juez Clarence, investigado por uno de los pilares de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, investigado por una situación de una propiedad que si compró en un sitio, en otro sitio, después que un hombre de tantos años entró a la Suprema Corte, era un negro, hay que decirlo, y lo vieron con ojerizas, pero fue un hombre tan vertical. Pero si se equivocó, tiene que ser investigado, tiene que ser sometido a un procedimiento. Totalmente. La fortaleza de la justicia yo creo que es la base Total. de la institución. Total. Y es la base de la democracia. De la democracia. Volvemos a la reflexión original tuya. De la democracia. Dimos la vuelta completa a tu reflexión. La base, el sustento de un sistema democrático es la justicia. Así es. Mira, Con libertad. Y perdón, claro. con libertad. No, claro, bajo todas las circunstancias. Quiero aprovechar que tú mencionas esto del juez Clarence y resaltar algo. El acuerdo entre Fox News y la compañía Dominion, no me acuerdo el segundo nombre de la compañía, Dominion X, no me acuerdo, demanda a la poderosa Fox, Llegaron a un acuerdo por 786 millones de dólares donde Fox, cuyo presidente es el famoso y poderoso Rupert Murdoch, Sí. le tienen que entregar a esta compañía Dominion, no me acuerdo el nombre ahora, 786 millones y pico de dólares. Proceso que se estableció con una mediación, dicho sea de paso. ¿Cuál es el punto? Que Fox reconoció públicamente, pagando 786 millones de dólares, que replicó la mentira que Donald Trump decía de que le habían engañado en el proceso electoral. Y Dominion, que fue la institución, la compañía que vendió el software y todo aquello, demanda a Fox. Y Fox, para no ir a los tribunales, decide zanjar las diferencias y pagarle una indemnización, asumiendo responsabilidad civil, y entregarle 786 millones de dólares. En la República Dominicana los periodistas no creemos que tenemos licencia para decir lo que nos da la gana contra quien nos da la gana y somos periodistas. Exacto. No, comienzo con mi ejemplo como periodista. Eso pasa en la clase nuestra. Eso pasa en la clase nuestra. En el escenario actual de preelectoral en que vivimos en República Dominicana, y yo no digo preelectoral, estamos en un proceso de elecciones, muchas veces los gobiernos reculan un poco, ceden un poco ante ciertas iniciativas porque estamos en campaña y hay cosas que, por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría un gobierno que quiere mantenerse en el poder, meter una reforma fiscal, por ejemplo? Sí. Y subir los impuestos al 22% de la presión tributaria. Y subir los impuestos. Sería un suicidio, por decir algo. Entonces, muchas veces los gobiernos son más conservadores en esta época en las iniciativas y muchas veces entonces también se desbordan desde litorales políticos, principalmente en oposición, pero del mismo gobierno,
en los dimes y diretes y pierden lo que es esa continuidad de la que tú hablabas para llegar a establecer esas reformas. Podríamos estar en un momento como este, porque a veces uno ve algunas pasividades cuando ocurren casos que uno dice, es una tontería, no tiene que ver. Sí, pues tiene que ver. El caso ese de los niños de la maternidad San Lorenzo, de los Minas, 34 niños que murieron, y, no, eso fue un descuido, una cosa, eso es más decir, es que son parte de lo que nosotros creemos en un sistema de salud, en lo que demandamos del Estado, acciones para que eso no ocurra. ¿Tú crees que estos periodos así electorales son un poquito confusos y peligrosos para esa continuidad de la que tú hablabas? Y le doy seguimiento a tu tema. Sí, mira. La respuesta rápida después la respuesta lenta. La respuesta rápida es sí. Porque en un sistema presidencialista con una posibilidad de reelección en una ocasión, si el presidente que gana las elecciones, como el caso de Luis Abinader, en los primeros año y medio, 2 años como máximo, no introduce reformas como una reforma fiscal, para decir uno, es difícil que lo haga porque va a querer reelegirse. Va a querer reelegirse. Sí. En un sistema donde, por ejemplo, son en México 6 años y basta, tú vas a hacer lo que tienes que hacer y no volverás nunca. Sí. Entonces, ahí digamos que es diferente. Es diferente. Entonces, la respuesta es sí. Por esa obligación de todo presidente de querer mantenerse en el poder por sus 4 años, por sus 8 años posibles, 4 en primer momento y 4 en una reelección. Eso es así. Ahora bien, en un segundo mandato debe ser la obligación de ese presidente reelegido de dejar un legado, de un Estado organizado, de un Estado institucionalizado, de un gobierno de la cosa pública, de un gobierno del Estado, de un antes y un después. Vamos a hacerlo sencillo, de un antes y un después. Y creo que es la gran virtud que tiene esa reelección de cualquiera. Sí. De cualquiera. Sí. Estamos hablando en términos... Estamos hablando porque es el momento. Pero y de análisis. Sí. De análisis del proceso. O sea, es lo ideal. En ese segundo mandato es donde tú debes apostar que cuál es mi legado como presidente. ¿Qué yo voy a dejarle al país en términos de frontera, inmigración, Haití, en términos institucionales, justicia, en términos de política internacional? Y hacer las grandes reformas que merece una nación. Y mi pregunta o mi comentario anterior venía ligado también a esta parte, en el hecho de que nosotros, el actual gobierno, a veces Luis Abinader, pero se llama Luis Abinader, o sea, a partir del 20 hacia acá, lo que hemos administrado crisis. Sí. Estamos tratando de recomponer el país después de un encierro, después de una pandemia, después de una crisis económica, desempleo y todo esto, recuperarlo. Guerra de Ucrania. Para un país como nosotros, no, ahí se nos metió entonces la guerra y ahora la OPEP amenazando con aumentar los precios del petróleo, reduciendo su producción a partir de mayo en 1 millón diario de barriles. Correcto. Eso va a impactar. Entonces, yo veo que el escenario ya del pasado inmediato debe quedar. Y ahí viene, si entra, la segunda oportunidad de la obligatoriedad en una segunda oportunidad, si la hubiera para Luis Abinader, de hacer esas transformaciones. Debe hacerla. Y llegar otra gente de la oposición, tratar de dar continuidad al estado de lo que hay, si fuera el caso, para hacer esas transformaciones. Es llevar la democracia dominicana a un estadio superior. Claro. Un estadio superior. ¿Por qué lo que el anterior es malo? Exacto. Si hay cosas buenas. Hay muchísimas. Sí. Hay muchísimas. No creo en la que llaman el adanismo. No. Es que no lo No hay. puede ser, no puede ser. Entonces, no. Es llevar a un estadio superior, cogiendo lo bueno que ha sucedido en el pasado, cambiando todo lo negativo, e intentando cambiar, mejorar, hacer reformas, construir nuevos consensos que produzcan cambios que fortalezcan el sistema de partidos, que fortalezcan la democracia dominicana, que fortalezcan las instituciones democráticas. Ese es la clave de un país
que tiene presidentes que asumen la presidencia como institución que controla y dirige el Poder Ejecutivo. No puedo terminar esta conversación contigo porque me lo van a sacar en cara mis televidentes. ¿Cómo tú ves el manejo de la crisis haitiana? ¿De parte del presidente? No, de parte del país. Porque yo no lo enfoco solamente. Luis Abinader lleva la bandera de eso. Yo creo que es un asunto de país, con voces que dicen una cosa, con voces que dicen otra, pero del país como tal, frente a una situación de realidad inviable que tenemos en este momento con Haití. ¿Cómo tú lo analizas? Tú que tienes una visión. Primero yo creo que, primero hay que decir lo siguiente. No es lo mismo la situación de Haití de hoy de la que se vivió hace 6, 7, 8 años o 10 años atrás. El expresidente Danilo Medina no vivió esto. El expresidente Leonel Fernández no vivió esta situación. El deterioro político, institucional, humano que vive el hermano pueblo de Haití es calamitoso, catastrófico. O sea, vamos a empezar por ahí. Segundo, el presidente Abinader ha aquilatado la situación, la ha visto y ha levantado varias banderas. La bandera de la soberanía, la bandera de lo que implica la importancia de la soberanía, lo cual es positivo, muy positivo. La bandera de presupuesto nacional. La realidad económica. La realidad económica, yo te ayudo hasta un límite, pero no que mis parturientas se perjudiquen por la tuya. La bandera, ahí lo invito yo a levantar la bandera, que es la que falta, de responsabilidad del sector empresarial, que debe levantar esa bandera. Miren, son ustedes que lo traen, son ustedes que... Entonces, ¿cómo lo vamos a traer? Y esa bandera todavía está pendiente, entiendo yo. Y la bandera internacional, de que la comunidad internacional intervenga, se involucre, trabaje con el tema haitiano. El deterioro es tal que República Dominicana en el día de hoy no tiene un interlocutor con quien negociar. O sea, no existe. Así ¿Quién? Así es. El que tenga más fuerza de las bandillas. Sí. Entonces, mira qué nivel. Mira qué nivel, qué locura. Entonces, ¿qué sucede? Ante la ausencia de respuestas firmes de la comunidad internacional y ante la ausencia de respuestas democráticas institucionales de parte de Haití, República Dominicana tiene que tomar decisiones propias por sí mismas. Eso es gestión de conflicto 101, el primer día de clase, se lo digo a mis estudiantes, a los participantes en los programas. O sea, usted tiene que tomar decisiones por sí mismo. República Dominicana tiene que tomar decisiones por sí misma como nación. Porque no tiene un interlocutor con quien interactuar, con quien entenderse. Sí. Y tiene una comunidad internacional que jamás no es la palabra, que hasta el día de hoy ha demostrado firmeza con este tema. Si hubiera petróleo, a lo mejor hubiera sido otra la historia. O litio, que lo que está de moda. O litio. Entonces, por eso, ante tu pregunta, creo que ha sido firme, creo que ha sido buena para los intereses nacionales y creo que debe insistir, tal como expliqué ahora, en fortalecer esa política nacional con visión humana. Yo le llamo esto, lo he dicho en mis artículos, un nacionalismo humano, de respeto a los derechos humanos, pero con un nacionalismo porque es una situación catastrófica lo que tienen nuestros hermanos de Haití. Y una explosión migratoria en República Dominicana nos provoca a nosotros, por mejores intenciones que tengamos, en alimentación, servicios, población extrema. O sea, nos mengua a nosotros de las posibilidades que tenemos y que tenemos que día a día, a brazo partido, luchar para poder satisfacer esas necesidades. Es un asunto también de subsistencia propia. De subsistencia propia. Y que nosotros los dominicanos debemos poner a un lado nuestras ideologías. Señores, esto es muy grave lo que está pasando ahí. El hecho de que un Pelegrín Castillo hable de invasión, no, porque ellos son la derecha. No, son las personas que más han estudiado este tema, y sobre todo él en particular.
espérate, vamos a escuchar qué es lo que dice, qué es lo que escribe, qué es lo que habla. El hecho de que un Wilfredo Lozano hable de otras cosas, espérate, tiene 30 años explicando esto, hablando de esto. Vamos a escucharnos los unos a los otros y vamos a tener una política nacional. Ese es el tema. Una política nacional con sentido humano, pero que proteja los intereses nacionales de la República Dominicana. Punto, los nuestros. Al final de cuentas. ¿Por qué? Porque es un estado calamitoso lo que hay al lado. Sí, y nosotros no tenemos la posibilidad de solucionar. No. No podemos. No. Si nosotros tuviéramos una varita mágica, fuera otra cosa, pues no la tenemos. No. Nelson, qué placer haber conversado contigo. Para mí ha sido un bálsamo oír tus reflexiones, porque uno a veces se contamina mucho con los titulares, con el día a día, con los videos que uno ve de una situación X o Z, y a veces se pierde en esos pequeños detalles y no ve las grandes oportunidades que nosotros tenemos primero, y además el potencial que nosotros tenemos como nación. A veces lo perdemos. Lo perdemos. Sí. Qué buenas esas reflexiones tuyas. Gracias por haberme acompañado en este conversatorio. No podía ser de otra forma conversar con un hombre como Nelson Espinal Báez. Un hombre con quien se puede hablar, de quien se puede disentir, con quien se puede discutir en los planos racionales, en los planos de educación, de buenas costumbres y de buenos propósitos. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Gracias a ustedes por haberme acompañado en este conversatorio. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.